Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno Buenas oírles. noches, pastor. Buenas noches, Buenas noches, pastor. Andrés, Ernesto. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Sí, señor. Qué bueno escucharles y qué bueno que estamos hoy, esta noche otra vez conectados. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta noche y nos siga edificando en cuanto a lo que es discipulado y evangelismo. Entonces estamos viendo primero qué es ser un discípulo para poder entonces uh, ir a ser otros discípulos, porque un discípulo o uno que no sea discípulo no va a poder hacer otro discípulo pues, de Cristo. Podemos hacer discípulos de otras cosas, pero menos de Cristo. Entonces vamos a orar para continuar en donde quedamos la vez pasada y seguir avanzando. Entonces, si me acompañan, por favor. Padre Santo, queremos darte gracias por este día que nos permites más de vida. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por enviarnos a tu Hijo, y gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, se despojó de su majestad, de su deidad, y tomó forma de siervo, haciéndose hombre. Gracias, Señor, porque viniste a caminar entre nosotros, a experimentar las necesidades y también el peso del pecado y las tinieblas que hay en este mundo, en cada persona. Te pedimos, Señor, que como hijos tuyos esta noche nos limpies, nos laves, mira nuestro corazón, que podamos estar delante de ti con una conciencia limpia, pura. Y si no, Padre, pues muéstranos, redargúyenos por tu Espíritu Santo para poder tener vidas, Señor, que te glorifiquen y que podamos caminar, Señor, en comunión contigo. Te pido que tu palabra esta noche, Señor, sea la que sea hablada, exaltada, recibida, y que ella tiene poder y vida en sí misma para transformarnos y edificarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestra vida y nos enseñe a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, te doy por mis hermanos que se han conectado, oro por los que no han podido, que tienen dificultad, Señor, que tú seas propicio a su necesidad, Padre Santo. Gracias te damos por tu iglesia, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, bienvenidos. La vez pasada comenzamos con Primera de Timoteo capítulo 6 y leímos o estudiamos dos versículos, meditamos en el versículo 3 y 4. Hoy vamos a mirar del 4 al 7, espero que podamos llegar para comprender realmente el problema del hombre en cuanto a la separación de Dios, en cuanto a la incapacidad y en cuanto a la imposibilidad de producir en nosotros vida o algo bueno delante de Dios. No se trata de apariencia, no se trata de entendimiento, conocimiento, inteligencia humana. No, se trata de crecimiento espiritual, se trata de discernimiento de la palabra de Dios, se trata de comunión con Dios, de una relación con nuestro Padre Celestial por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo que nos ha sellado, que mora en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a mirar Primera de Timoteo nuevamente, capítulo 6, y vamos a leer del 3 al 10 para tener esta porción como el lema de lo que estamos viendo en estas semanas. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 nuevamente hasta el 10, si me acompañan. Y dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, esta es la porción que estamos meditando en cada semana y vimos la semana pasada versículos 3 y 4. Hoy vamos a mirar versículos 5 y 6 inicialmente, 4 y 5, para después mirar 6 y 8, el 6 y 7 para ver el contraste que nos hace la palabra de Dios en esta porción. El versículo 4, después de haber meditado un poco en cuanto a lo que el Señor nos está advirtiendo por medio del apóstol Pablo en cuanto a la enseñanza. Necesitamos comprender de quién estamos recibiendo la enseñanza, a quién seguimos, a quién escuchamos, dónde está mi tesoro, porque donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Entonces, él está diciendo el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la enseñanza, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no es nuestras filosofías o predicaciones o pensamientos o todo lo que podamos agregar. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces la semana pasada vimos el misterio de la piedad, lo que significa un poco más ese misterio de la piedad revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación de Dios a través de la persona de Jesús. Entonces ahí lo vemos que la piedad es esa obra perfecta que Dios tenía en su plan eterno para realizarlo y poder proveer salvación, redención a nosotros, para disipar las tinieblas que hay en este mundo. Cuando digo mundo es cada persona de nosotros, no el mundo físico, sino el mundo de cada uno de nosotros. Ahora el contraste que hace el Señor, que si alguno enseña otra cosa diferente a esto que nos muestra las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo está esta persona? Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces vemos la obra de engaño, de mentira, de manipulación, de falsificación, en donde hombres atraídos por la riqueza fácil, por la grandeza y también por el envanecimiento, porque es la palabra que usa, está envanecido, nada sabe, está hablando en cuanto al conocimiento del Dios verdadero, ¿sí? Que tienen contiendas de palabras y de las cuales nacen envidias y pleitos. Entonces son aquellos que enseñan y estudian las genealogías y palabras de profundidades que no tenemos por qué entrar en eso, sino entrar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos están enseñando, y si hay el fruto de esto que vemos ahí, envidias, ¿cierto? Malas sospechas, blasfemias, pleitos, disputas necias, ¿cierto? Y describe a los hombres, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces no conocen la verdad. Su mente está entenebrecida y son enemigos de Dios, no pueden entenderlo. Entonces están privados de la verdad y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces vemos que el fruto de estas vidas, pues se va a ver. Siempre va a haber contiendas, sospechas, envidias, murmuraciones, celos y divisiones, bandos. Todo esto se va a ver fácilmente. Por eso el Señor dice que la palabra de Dios no es para discutir. Cuando entramos en discusión con
alguna persona no estamos usando la sabiduría de Dios. Necesitamos que, pues si la persona está convencida de eso, que viva de acuerdo a lo que cree. Pero nosotros necesitamos vivir a la palabra de Dios. Estar respaldados por la palabra de Dios, donde el Señor me dice lo que debo yo creer, vivir, y esa palabra se va a hacer viva en nuestros corazones y va a dar fruto. Este es el fruto de las personas que no andan con la verdad. Y el Señor dice, apártate de los tales. No los vamos a cambiar, no los vamos a corregir, no los vamos a enseñar, ni a juzgar tampoco, porque no nos corresponde a nosotros. Pero el cuidado que el Señor dice es, apártate de los tales. Entonces es obedecer. Pero es que podemos nosotros, no podemos, porque el Señor me dice, apártate de los tales, necesitamos la sabiduría del Señor. Entonces, donde haya celos, iras, contiendas, disensiones, pues está sembrado la cizaña, está sembrado la amargura. Básicamente todo esto viene de una raíz de amargura, en donde por alguna razón la persona no perdona, no puede perdonar, porque no ha recibido el perdón en sí mismo. Entonces van llevando esto en su corazón y contaminando a muchas personas. Entonces, a hombres aparentemente piadosos, pero que por sus frutos los conocerán. Entonces, Dios nos ha dado la sabiduría para discernir y apartarnos de tales enseñanzas, de tales personas. Ahora, vamos a mirar el versículo 6 y 7 en cuanto a lo que es realmente la vida que necesitamos nosotros llevar, lo que debe producir las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. El versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. O sea, gran ganancia, está calificándola. Es gran ganancia, un superlativo, ¿cierto? Es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, el contentamiento, vamos a mirar qué significa. El 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, necesitamos comprender, cada uno de nosotros, que si Dios me ha dado privilegios en este mundo, en cuanto a riqueza, conocimiento, grandeza, posición, cualquier privilegio que Dios me ha concedido, pues eso no es lo que me hace a mí o nos hace como personas, sino simplemente es un privilegio que Dios permite a cada persona también para mirar su corazón. Entonces nosotros que llegamos a este mundo todos sin nada, absolutamente no entramos con algo que trajimos, así también vamos a salir de este mundo. Entonces, vemos un ejemplo grande de Job, ¿cierto? Que él fue uno de los hombres más ricos en esta región, y me gustaría leer 2 versículos allí en el libro de Job, si me acompañan en el capítulo 1, porque es importante ver el carácter, ver la sabiduría y la humildad de este hombre que el Señor había bendecido, sus vidas, sus hechos. Entonces, vemos el versículo 1 que describe a esta persona, de Job. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ahí lo describe, no es Job que se está describiendo, es Dios que está describiendo el carácter de esta persona. Y vemos que perfecto no es que no pecara, perfecto sabemos que es completo. Sabemos, 2 Timoteo 3, 16, 17 nos describe, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto. Ahí está, esa es la palabra, preparado para toda buena obra que el Señor le dé. Entonces, Hermano, sí, disculpe, dígame. por favor, me regalan la cita bíblica que acabo de decir. Claro que sí. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17. Gracias.
Entonces, con mucho gusto. Vemos ahí que la palabra perfecto no es que no peque, sino la palabra perfecta es que ha sido capacitado por la palabra de Dios, ha sido enseñado eh, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Entonces son las 4 características que la palabra de Dios debe hacer en nosotros. Esas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que estamos viendo en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 4 y 5, desde el 3. Entonces ahí es la primera característica de este hombre, perfecto, recto. Era un hombre que hacía, aplicaba la palabra de Dios a su vida, eso es rectitud. No era él que estaba mostrándose bueno o dadivoso o porque tenía, sino era recto en su carácter, en su decisión, en su andar con Dios. Esa es la parte, rectitud en todas sus áreas. Temeroso de Dios. Entonces el temor de Dios, Proverbios 1:7 nos lo define. El temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría, porque pues por eso lo rechazan. Entonces, el temeroso de Dios es aquel que conoce, que tiene una relación con el Señor, que espiritualmente es una persona madura. Entonces, ese es caminar con Dios, temeroso de Dios. Necesitamos comprender, y ya hemos dicho que hay una diferencia entre el temor a y el temor de. Entonces el temor de Jehová, que es el que nos dice, es conocerlo a Él, tener una relación, saber quién es Él y cómo actúa y por qué. Entonces Job era un hombre que conocía a Dios perfectamente y por eso él pudo responder en la forma que respondió a la prueba que Dios permitió en su vida. Y apartado del mal, o sea, esa es la vida santa, andando en santidad. Entonces nosotros Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Entonces ese es un hombre apartado del mal. No permitía en su vida la práctica del pecado. Él pecaba seguramente como todos los hombres, pero no había la práctica del pecado, sino había una vida en santidad, en rectitud. Confesaba su pecado y se apartaba de él, como lo vemos en Proverbios 28:13. Entonces vemos a este hombre aquí definiéndolo, ¿cierto? El Señor. Entonces, el versículo 6, vamos a mirar en lo que Dios nos abre una ventana en el cielo y nos muestra aquí algo que sucede en el cielo mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, él tiene acceso a su presencia, porque decimos, pero ¿por qué él puede ir a la presencia de? Porque está bajo su soberanía. Él no puede hacer absolutamente nada. Entonces, él está bajo esa voluntad y esa soberanía de Dios. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces eso es lo que él hace, ¿cierto? Ese es su reino, en donde él sembró el pecado y sembró también la muerte. El versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez Dios lo describe, el carácter de este hombre. No es Job que está diciendo yo soy, no. Dios dice cómo es este hombre, cómo describe Dios dónde está mi carácter. Ya vimos las características. Soy perfecto. Perfecto no es que no pequemos. Perfecto es que la palabra de Dios está haciendo una obra en mi corazón. Me está perfeccionando día a día y conociendo al Señor. Rectitud es que vivo la palabra de Dios. Temeroso de Dios es que ando en mi relación, en mi comunión con Dios continuamente. Y el último, apartado del mal, que ando en santificación, apartado del pecado y en comunión con Dios. Entonces Dios lo describe nuevamente a Satanás, pero mire lo que Satanás le dice. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ya? Entonces él le dice, le ha acercado, o sea que en Satanás no podía acercarse a él. Es lo que él anhelaba, él quería, ¿cierto?
pero ahí vemos la protección de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pero ahí está la cizaña, ahí está el odio, el rencor, la envidia. Eso es lo que es el carácter asesino, Satanás, padre de mentira, Jesús lo describió. Entonces, él le dice, mire, dice, usted la ha rodeado, usted lo ha bendecido, por eso es que él te sirve, por eso es que él hace eso. Entonces, él le dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, mire el odio de Satanás hacia los hijos de Dios, ¿cierto? Él dice, usted lo compra, él hace todo eso porque tú le das. Quítele eso y él va a blasfemar en tu misma presencia. Si ves las palabras, la magnitud que tienen de malicia, de odio, de rencor, de mentira, ¿sí? Entonces, ese es el carácter del diablo. No andemos jugando ni coqueteando con el pecado, ni con el mundo. Dios dice que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, porque es imposible servir a dos señores. Él lo ha mostrado muy claro. O amaré a uno y odiaré al otro. Por eso necesitamos decidir amar al Señor sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento que estamos viendo. Es la base de nuestra relación con Dios, es el amor, pero no mi amor. El amor de Dios que me ha dado a través de Jesucristo y que ahora ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 5:5. Ahí está muy claro, dice, y la esperanza no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya tenemos el amor de Dios, no tenemos excusa para amar con el amor de Dios. Primero a Dios sobre todas las cosas y segundo al prójimo como a mí mismo. Entonces necesitamos ejercitar ese amor. Pero miremos ahora la respuesta de Dios, el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, Dios le permitió que le quitara todo lo que él tenía. Entonces, la riqueza de él era muchísima, muchísima, porque lo escriben en el versículo 2 hasta el 4, lo que él tenía. Era haciendas, ganado, camellos, bueyes, o sea, no había otro más rico que él en esta región. Entonces, ahí Dios le permitió que le quitara toda la riqueza que él tenía, todas sus posesiones, para ver cómo reaccionaba él. Entonces, la pregunta aquí para nosotros, o sea, ese hombre estaba preparado, capacitado, perfecto para enfrentar esa obra, esa prueba que el Señor permitió en su vida. Por eso el Señor necesita y quiere que nosotros crezcamos, que nuestra fe sea probada, sea perfeccionada, para que cuando el Señor quiera glorificarse en nuestras vidas, Él lo pueda hacer confiadamente. Eso es lo que Él nos está diciendo en esta parte. Entonces le dice que le quitara todo, hiciera lo que Él quería, pero que guardara su vida, no tocara su vida. Entonces Dios le da los límites a él. Él no puede pasar absolutamente de donde el Señor los ha fijado. Entonces dice que en un día aconteció absolutamente todo. Sus hijos murieron, 10 hijos que tenía, su riqueza, todo lo que tenía, lo perdió, ¿cierto? Entonces, miremos cuando llegaron a traerle la noticia a Job, ¿cierto? Dice él, el versículo 20, 19. Le estaban dando la noticia de que los jóvenes también murieron. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron solamente, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, aún dice ahí que fuego cayó del cielo, ¿cierto? Entonces, pero el fuego no fue de Dios, sino fue del diablo, porque Dios lo autorizó. Entonces, muchas veces la gente lo que vio, dice, pues cayó fuego del cielo, ¿y quién más es? Entonces, ahí es donde el versículo 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, mire, más todavía, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entonces, cuando escuchamos lo que Dios le permitió al diablo, vemos que eso no lo mandó Dios, sino que Dios lo permitió porque el mal sale de Satanás. De Dios no puede salir absolutamente ningún mal. Por eso este ser maligno está bajo su poder para aquellos que están bajo o contra Dios, están bajo ese poder maligno. Pero también es para glorificarse en nosotros sus hijos y mostrar que nosotros lo amamos genuinamente porque Cristo dio esa obra de amor y ahora el amor de Dios está en nosotros. Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por lo que Él me va a dar? ¿Por lo que estoy esperando que Él me dé? Si no me lo da, no lo sirvo, no le sigo. O si me lo concede, voy a servirlo. Entonces, no es esa la base de nuestra relación con Dios. La base de nuestra relación es que Cristo murió por nosotros y Él pagó por nuestros pecados, nos sacó de la esclavitud y nos ha hecho libres para que podamos amar a Dios, para que podamos servir a Dios, para que podamos conocer a Dios. Entonces, esa es la base de nuestra relación, el amor. El amor incondicional de Dios que lo demostró a través de su Hijo y a través de lo que Él hizo en la tierra. Dio su vida totalmente hasta la última gota de su sangre y después Dios lo resucitó para sellar la victoria de la destrucción del pecado, porque el pecado nunca entró en él, la muerte, porque era imposible que la tumba lo retuviera, porque en él no había pecado, murió por mi pecado y el pecado de la humanidad, y tercero, pues venció el pecado a Satanás también, ¿cierto? Entonces ahí está la obra de Cristo, la victoria. Por eso si andamos con Cristo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Como habla Romanos capítulo 8, desde el versículo 30 en adelante, ¿cierto? De que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Y ahí lo describe, ¿sí? Ni tribulación, ni angustia, ni ninguna otra cosa, espada o cualquier otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra seguridad. Es el amor de Dios que dio a través de Cristo y el amor de Dios que derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fuimos sellados. Pues vemos aquí esta obra en Job, por eso él pudo reaccionar en la forma que reaccionó. Miremos el versículo 20. Después de que recibió toda esa noticia y que cada uno decía lo que veía, ¿cierto? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ahí está. La actitud que tuvo cuando dice se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza era culturalmente una actitud de duelo, de dolor interno, que lo reflejaban en esa forma. No era que él estaba iracundo, no. Él lo hizo como una expresión de dolor, de luto, porque había perdido 10 hijos, que era lo más grande, y toda su riqueza, que él sabía que eso no era por eso él estaba sufriendo, porque él le dice que adoró. Entonces, adorar, ¿qué significa? Es exaltar a nuestro gran Dios y no dudar absolutamente de ningún despropósito de quién es Él, de su carácter perfecto, de su amor, de su santidad, de su inmutabilidad. Entonces, el versículo siguiente, 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa debe ser nuestra actitud. Miremos el contraste en 1 Timoteo donde estamos. Dejemos una marca de mejor para volver ahorita. Y es lo que estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6 y 7. Es el contraste que estamos haciendo con los hombres corruptos de entendimiento que no tienen la verdad. Entonces el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahí está. Job vivía de acuerdo al misterio de la piedad, de acuerdo
a lo que Dios mismo le enseñó, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las sanas palabras. Por eso él pudo soportar esa prueba y alabar a Dios. Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 1, porque está el cumplimiento. Miremos Santiago capítulo 1 y podemos ver la palabra de Dios aplicada en la vida de estos hombres. Versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está. ¿Qué pide el Señor? Que estemos con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fue lo que hizo Job. Aunque expresó su dolor en su corazón, él adoró a Dios. Eso es el gozo. El gozo, sumo gozo, es saber que aunque afuera he perdido todo, interiormente la esperanza que tengo en el Dios vivo, nadie me la va a quitar. Ese es el gozo producido por la comunión con Dios que necesitamos tener y crecer. Ese es el discipulado. Eso es ser un discípulo de Cristo, en donde la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros. La prueba viene a la fe. La prueba no vino a Job, porque él nunca hubiera podido resistir eso, pero vino a la fe que Job tenía en Dios. Entonces, fe significa confiar plenamente en su palabra, en lo que él me dice. Hebreos 11:1 lo sabemos teológicamente. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es absolutamente certeza de en quién estoy yo confiando, quién es ese ser que es inmutable, que no cambia, que su palabra es perfecta, absoluta, eterna y que no va a cambiar. Entonces mi confianza está en la palabra de Dios. No, es que yo confío en Dios, es que yo creo en Cristo, es que yo creo en el Espíritu Santo. No, le cree a Dios, cree a su palabra, cree lo que Él nos dice a nosotros cómo debemos vivir. Ahí es donde mi fe está arraigada como un ancla en la palabra de Dios, como lo define en Hebreos. Así que el oír es por la fe y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de ahí viene nuestra confianza de sumergirnos en su palabra, de conocer su palabra y confiar en ella, caminar plenamente. Volvemos a Job, capítulo 1, y vemos allí que él aplicó, porque él vivía de acuerdo a esta doctrina que el apóstol Pablo nos enseñó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él sabía que con nada había llegado y con nada saldría de este mundo. El versículo 22. En todo esto no pecó Job, mira, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios es soberano. Ahí nos está mostrando la soberanía de Dios, que él confiaba 100% que lo que sucedía en su vida, fuera bueno o malo o regular, era un propósito de Dios, pero que no había en él maldad, no había nada en cuanto a castigo o cualquier otra cosa que él estaba enviándole a Job. Entonces, él no pecó, porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él es el Señor de la vida, Él es soberano. Sin Él no se permite nada ni sucede. Pero Él sabía que era un Dios santo, 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 y que de Él no sale el mal. Pero Él conocía que existía el maligno y que Él es el que estaba siendo usado por Dios para exaltar y mostrar el carácter de este hombre que había caminado con Dios. Ok, entonces es eso lo que nosotros necesitamos entender. Miramos otra partecita de Job para poder entender la fidelidad y la integridad de este hombre, que son características que en el Nuevo Testamento hemos resaltado. Capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahí está, él tiene que presentarse ante el Señor, rendir cuentas. Él no es soberano, no es absoluto, no es omnipotente, no es omnisciente. No, es un ser maligno que ya está juzgado, pero todavía está siendo usado por Dios para su plan y su propósito eterno. Y dijo Jehová a Satanás, versículo 2, ¿de dónde vienes?
respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otra vez es lo que él hace. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí está otra vez definiendo su carácter. Eso es lo que nos sostiene firmes y no vamos a cambiar, porque es Dios en nosotros cambiando nuestra forma de vivir, entregando todas nuestras posesiones a Dios. Eso es mansedumbre, dependiendo de Él, que si se cae la luna, las estrellas, lo que sea, mi Redentor vive, es la convicción del salmista, debe ser nuestras convicciones. Ahí es donde tenemos que crecer para estar arraigados en la palabra de Dios. Ahí vamos a tener una victoria, una vida que realmente es luz en las tinieblas de este mundo. Dice, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Ahí está la palabra integridad. Integridad significa que a pesar de lo que Dios permite, a pesar de las circunstancias, Él permanece íntegro, fiel en todas sus cosas. Él sabía y había confiado en el Dios eterno y sabía que Él le cuidaba, tenía su esperanza en Él, que no era que la bendición era riqueza y grandeza e hijos, no, era la eternidad y la esperanza de un día estar en su presencia, la vida eterna. Esa era la seguridad y la esperanza. Dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, ahí está. No había consecuencia alguna. Entonces fue una prueba de Dios. Ahí es cuando vemos, y no es consecuencia de nuestro pecado. Porque ahí vemos las dos palabras en Santiago capítulo 1 también, que es prueba, y la siguiente es la otra palabra misma que significa tentación, que también deriva de la misma palabra, la misma raíz, pero es diferente. La prueba viene de Dios, la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, como lo dice en el capítulo 1, no recuerdo exactamente el versículo 13 o 14, pero ahí está, que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, ¿sí? Entonces, miremos Santiago. Versículo 13. Gracias. Voy a leer los versículos. Gracias, quien me dijo. Vamos a leer desde el 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ahí está, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí está su santidad, su pureza, su majestad, el único Dios perfecto y eterno, inmutable. El 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. La tentación viene de nosotros mismos, no viene de afuera, viene de mi corazón. Concupiscencia significa mis deseos incontrolables, porque el pecado entró y rompió la línea en donde yo puedo hacerlo legítimamente. Entonces, ahí está, esa concupiscencia nos atrae, el versículo 14. Dice, sino que cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, ahí están mis deseos, después que ha concebido, ¿cierto? Que ya lo ha ejecutado, he actuado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Lo compara con algo como engendrar. Entonces, una vez que la tentación está llamándome, seduciéndome, atrayéndome, yo le abro la puerta y ahora peco, ya se consumó el pecado, y ahora lo que está diciendo la consecuencia es la muerte. Todo pecado nos lleva a la muerte, separación de Dios. Si soy hijo, de mi comunión con Dios, porque ya mi salvación es segura. Pero el que no conoce a Dios es separación eterna. Entonces, aquí nos está hablando a hijos, porque Él nos está hablando de esa concupiscencia, ¿cierto? Ahí está. Dice, siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí está claro. ¿Le cree a Dios? ¿Cree a su palabra?
Si duda de ella, pues va a ser como el viento, como las ramas que la llevan, como las olas que van de un lado al otro. Dios es inmutable, Él no es hombre para mentirnos. Y podemos confiar 100% en su palabra. Ese es el fruto de creer su palabra, de confiar en su palabra. Ser formados perfectos, completos, que no nos falte alguna cosa. Y eso es lo que muestra de Job. Entonces, el 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y está el poder de la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Pues vemos el contraste de la prueba, de la tentación, y vemos el maligno y también la perfección de Dios. Está el plan de Dios que nos lo presenta perfecto. Necesitamos conocer a Dios y su palabra para poder vivir en perfección, en temor de Dios, en rectitud y apartados del mal. Eso es lo que debemos reflejar nosotros. No es que no puedo entrar, que no puedo mirar, que no puedo hacer. No, es mi carácter que me va a proteger de un mundo en tinieblas y de mi propia concupiscencia que me seduce y me atrae para pecar contra Dios. Volvemos entonces a Job, capítulo 2, y miramos allí y terminamos de ver entonces lo que está hablando en el versículo 3. Él dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Ahí está. O sea, él es un hombre que no va a retroceder. ¿Por qué? Porque confía plenamente en la palabra, en quien es Dios. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa. Miremos lo que dijo Satanás. Él nunca se rinde. Él quiere, como león rugiente, alrededor para devorarnos, destruirnos. Eso es lo que el diablo está esperando. Pero si nosotros no entendemos esto, cómo el plan de Dios actúa, pues vamos a ser presa fácil. El Señor le dijo, respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le está diciendo, usted lo tiene comprado, le mantiene la vida, ¿sí? Y por eso él te sirve. Pues ya no tuvo cómo llevarlo con la ruina, con sus hijos, porque él pasó esa prueba. Ahora dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra vez le llevó ahora al extremo de su propia vida. Y Jehová dijo a Satanás, mira, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces le dio permiso de tocar su vida, pero no quitársela. Entonces vemos la enfermedad, vemos las tragedias, vemos muchas cosas que aún el Señor lo permite. Entonces hay propósitos de Dios. No toda enfermedad es pecado. No todo lo que sucede es castigo, es consecuencia o algo de Dios. Necesitamos entender bien mi vida, dónde estoy. Entonces, el 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Eso es, Satanás no le dejó ni un cabello siquiera sano. Ese es un ser maligno. De él no sale sino maldad. ¿Por qué entonces estamos nosotros permitiendo vivir en este mundo y confiar en este mundo? Si estamos confiando en el maligno, él es el príncipe de este siglo. Él es el que administra las tinieblas y todos los hombres que están bajo ese poder maligno. Por eso el Señor dice, no confía en tu corazón, porque es perverso, es malo, maligno, porque fue sembrado el pecado, lo que el diablo sembró cuando Eva pecó. Entonces, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, sí, dígame. Hay una pregunta de Jiret Coffee, no sé quién es. Ok, por favor, perdón que no había visto. Buenas noches, pastor. Habla Luisa. Ok, Luisa, mucho gusto. Es que tengo configurado así como la empresa de nosotros que se llama Jere Coffee Express, pero soy Luisa. Buenas noches para todos y quería hacerle una pregunta al pastor Norberto. Perfecto. Pastor, ¿cómo diferenciamos nosotros o cómo podemos saber en nuestra vida cuando
Dios permite una prueba en nosotros, en nuestra vida, o cuando hay un ataque, un severo ataque de Satanás a nuestras vidas. ¿Cómo podemos ahí diferenciar nosotros? Ok, ya vimos que la prueba viene de Dios, o sea que no hay un despropósito, no hay nada que nos va a destruir a nosotros, solamente Dios va a restaurar absolutamente todo, pero Él está mostrando que como seres nosotros amamos a Dios no por la riqueza, no por lo que el cuidado de Él, no por lo que me da, sino por quién es Él, porque Él dio su vida por nosotros y nos ha hecho sus hijos, nos dio su naturaleza divina y también el Espíritu Santo. Entonces, la prueba viene a la fe mía, a la de cada uno. Entonces, no es un ataque contra nosotros, porque la fe que Él nos ha dado es la que va a salir aprobada o va a ser probada por el fuego, como dice en 1 Pedro capítulo 1. Entonces, cuando es una tentación, cuando es una consecuencia de nuestro pecado por la tentación que caímos, entonces ahora es donde ya viene el maligno abiertamente y puede actuar en nuestra vida. Entonces aquí vemos también que Dios, Satanás no puede actuar sin el permiso de él. También en la consecuencia, Dios no la permite más allá de lo que podemos resistir, pero hay disciplina del Señor. Entonces, yo necesito saber si no tengo pecado sin confesar, si no tengo algo en mi vida que estoy tapando, que estoy tratando de encubrir y no la pongo delante del Señor. Entonces, por eso sus mandamientos son importantes porque son vida y eso garantiza mi comunión con Dios. Mientras yo esté en comunión con Dios, el diablo no puede tocarme. Entonces, las consecuencias es por mi pecado. Cuando yo no confieso mi pecado inmediatamente, no es que en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 lo explica claramente, que él dice que no quiere que ninguno peque, ¿cierto? Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Dios ha provisto absolutamente todo para nosotros para que podamos vivir en comunión. Entonces si yo peco, inmediatamente debo confesar mi pecado y apartarme y entregar eso a Dios. Si alguien me ofende, debo perdonar inmediatamente la ofensa. Si tengo afán, angustia, una prueba que está pasando, debo ponerla en manos de Dios, encomendar al Señor esa causa, como dice Filipenses 4, 6 y 7, de que por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Pues yo la entrego a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí está la protección de Dios. Yo tengo que aceptar que todo lo que sucede en este mundo, como hijo de Dios, Dios lo permite y no hay un despropósito en él para nuestra vida. A menos cuando yo peque y no confiese en pecado inmediatamente y me aparte de él. Entonces, espero que eso le ayude, le quede un poco más claro, pero vamos a ir mirando poco a poco en cuanto a esa diferencia de la tentación y la prueba. Entonces, Luisa, ¿cómo está? Gracias, pastor. Sí, señor, me queda claro. Mil gracias. Con gusto. Entonces, volvemos aquí a Job, que estamos en el capítulo 2, y vemos que Job tenía una sarna desde la coronilla hasta el pie. Y vemos que Dios le quitó todos sus hijos, pero su esposa no. Ahora vemos la actitud de la esposa. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era una mujer no temerosa de Dios. Una mujer que vio en él su carácter. ¿Retienes tu integridad todavía? Estaba pensando con el pensamiento de Satanás, del mundo. Porque eso es lo que sucede cuando no estamos con Dios, pues estamos bajo el maligno. No es blanco y negro, no podemos estar en la mitad. Entonces es lo que necesitamos comprender. Pero mire lo que le dijo Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces ahí está el amor de Dios, ¿sí? Para su esposa que aún le estaba maldiciendo y le está diciendo, muérete, hombre, ¿ya? Deje de confiar en ese Dios.
Entonces, para nosotros es lo que necesitamos, ser luz y sal en las tinieblas. Ser el carácter de Dios que está reflejando, y muchos no lo pueden ver porque sus obras son malas. Entonces, ok, entonces vemos ahí, volvemos a 1 Timoteo capítulo 6 y entonces continuamos viendo a los versículos 6 y 7, que son los que estamos mirando. Pues ya mirando con todo este ejemplo que Dios nos da, por eso cuando muchas veces decimos, ok, reprender al diablo, echar fuera al diablo, si Dios lo permite, ¿quién lo va a sacar? Entonces necesitamos entender que hay un Dios, que nosotros no tenemos que pelear con el diablo. Necesitamos someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Entonces, estamos seguros. A mí no me corresponde, necesito vestirme con su armadura, que vamos a mirarla más adelante para poder ver lo que Dios nos ha dado para estar firmes en Él, no para pelear contra nadie, sino para estar firmes caminando con Dios en su palabra. Entonces, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, el 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esa es la doctrina en cuanto a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la piedad, conforme a la piedad. Eso es lo que Job vivió. Eso era lo que él conocía a Dios y vivía exactamente en el Antiguo Testamento Nuevo, por la fe, por la palabra de Dios, por caminar en integridad. Y es lo que nosotros necesitamos vivir también. Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque Dios está sacándonos de las tinieblas. Dios ya nos sacó de esa esclavitud y está formando a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Estamos aquí para hacer luz y sal en un mundo de tinieblas. Estamos aquí para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si yo soy un discípulo de Cristo, ya puedo hacer un discípulo para Cristo, no un discípulo mío, no como los judíos hacían, que recorrían cielo, tierra y mar para hacer un prosélito, y lo hacían 2 veces más hijos del diablo, que lo hacían seguidores de ellos, religiosos, como ellos eran, y salían peores. Nosotros no estamos haciendo seguidores nuestros, necesitamos hacer seguidores de Cristo como nosotros seguimos a Cristo. Por eso Pablo decía, imitadme a mí, ¿sí? Como yo imito a Cristo, como Él vive para Cristo, con Cristo. Entonces ahí está el ejemplo que nosotros tenemos, y tenemos todo lo que Dios ha provisto y dado y enviado a través de Jesucristo para que tengamos victoria sobre la tentación, sobre el pecado, que es el problema del hombre que ya está destruido, que ya Cristo venció y que nos ha capacitado y nos ha dado pues todo lo que necesitamos para que andar en victoria, para caminar en esa comunión con Dios. Ok, preguntas, entonces ahí vamos a tener ya quedan 5 minutos, entonces si alguien tiene otra inquietud, pregunta, puede hacerla, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Pastor, hágame un favor, cuando su merced se refiere en la parte del carácter, en sí, ¿a qué se refiere con eso? El carácter, ok, en nosotros hay dos áreas que tenemos, personalidad y carácter. La personalidad es lo que heredamos de nuestros padres, cómo somos, nos comportamos, ya viene con los genes. El carácter es lo que fue distorsionado por el pecado, lo que yo soy como persona. Entonces, cuando estamos a solas, sabemos quién soy, según mis pensamientos, mis actitudes. Entonces, solamente ver cuando estamos en un juego de ajedrez, por ejemplo, de cartas, se va la otra persona y yo quedo solo. ¿Qué voy a pensar? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Sí? ¿Soy íntegro? ¿O voy a aprovechar y mirar las cartas? Sí. Entonces, ahí ese es el carácter que Dios nos ha dado, porque nuestro carácter no es íntegro, está corrompido por el pecado, como dice en Efesios capítulo 2, lo describe, y en muchas partes, en Jeremías
Jeremías capítulo, no recuerdo ahorita, 17, 9 y 10, en donde dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, esa es la parte del carácter, que Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros, o sea, como humano. Él no pecó, él andó en rectitud, en humildad, siempre dependió del Padre. Entonces, esa vida es la que Él está desarrollando en nosotros. Pero necesitamos andar en comunión y todo lo que hemos visto para llegar a esa perfección, que es el fruto de la palabra de Dios. Entonces, espero que eso te ayude mientras vamos a mirar un poco más en cuanto a con la palabra del carácter. ¿Está bien, Sí, Carolina? sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Sí, Ok. una preguntita. Sí. En el texto que Pablo dijo, imiten a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué momento nosotros podemos decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Sabes? Como yo todavía, o sea, yo sí me lo puedo decir, imítenme a mí, puedo decir, o todavía, ¿en qué momento yo puedo decir eso? O sea, por igual, eso es lo que yo quiero mostrar, dar el ejemplo que el Señor nos dio. Dar ese ejemplo, pero ¿en qué momento yo puedo decir imiten a mí? Perdón que tiene como eco y no entendí bien la pregunta. Si alguien la entendió y me la puede repetir, es que el micrófono tiene como eco. ¿Ahí me escucha, pastor? Ok, sí creo que mejoró ahí le escucho mejor. Ahora sí. Pastor, le Ahora decía sí. como nos dijo su merced que, como Pablo dijo en Romanos, imiten a mí como yo imito Ok, a Cristo. perfecto. ¿En qué momento yo puedo decir, o sea, John Jiménez puede decir, imíteme a mí como yo estoy imitando a Cristo? Ok. Entonces, ¿en qué momento yo puedo decir eso? Esa es una buena pregunta y una responsabilidad grande para cada uno de nosotros. Entonces, depende de mi integridad, o sea, mi comunión con Dios, mi vida, ¿sí? Entonces, yo mismo soy el que voy a saber cuando puedo decirle a otro, míreme a mí, porque es lo que está diciendo, míreme a mí como yo vivo y sígueme, porque yo estoy siguiendo a Cristo, ¿ya? Entonces, Pablo, si estudias la vida de Pablo, él renunció a todas las cosas, ¿sí? Y pues para ganar a Cristo. Ok, nos queda un minuto, creo, ya solo para orar. Entonces, anoten sus preguntas, sus inquietudes y necesitamos, es bueno eso para seguir alimentándonos y desarrollándolo con la palabra, ¿ok? Entonces vamos a orar y si se corta, pues que el Señor les bendiga y en 8 días nuevamente nos vamos a ver. Bueno, pastor, Okay. bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones.